El método socrático, el mismo utilizado por el gran Sócrates hace 2500 años. En este video te explicaré qué es, cómo lo puedes utilizar en tu día a día y te daré ejemplos para ayudarte a aplicarlo. Comencemos. Brevemente, ¿quién fue Sócrates? Sócrates fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Quizás su contribución más importante al pensamiento occidental es su modo dialéctico de indagar, conocido como el método socrático, el cual aplicaba para el examen de conceptos morales clave, tales como el bien o la justicia. En este video te mostraré los elementos que forman parte del método socrático para que puedas aplicarlo en tu día a día y cualquier contexto en lo que consideres pertinente. ¿Qué es el método socrático? Parafraseando a Ward Farnsworth, en su libro El método socrático, Manual para el practicante, se define así: un método de indagación en el cual el maestro formula una secuencia de preguntas que llevan al estudiante a examinar, refinar y, a menudo, replantear sus propias creencias, sin que el maestro exprese su propia postura. Más concretamente, Farnsworth enfatiza que el método socrático procede únicamente mediante preguntas, no mediante monólogos ni argumentos. Utiliza las propias respuestas del interlocutor como materia prima para la discusión. Expone suposiciones y ambigüedades ocultas en esas respuestas, acciones con hipótesis y contraejemplos, busca la claridad, la coherencia y la humildad intelectual. Una de las ideas clave de Farnsworth es que el método es confrontativo en su forma, pero cooperativo en su propósito. El cuestionamiento puede parecer implacable, pero el objetivo es la comprensión compartida, no la victoria de un argumento. Sócrates usualmente no define una postura específica para debatir un tema, sino que trataba de que su interlocutor, con sus propias ideas, razonamiento y proceso, llegase a la verdad. Este proceso lo hacía llamar mayéutica, del griego maieutike, que significa el arte de la partería. La madre de Sócrates, Fenarete, era comadrona, una profesional de la salud que brinda atención básica y de emergencia a las mujeres y sus recién nacidos durante el embarazo, el parto y el periodo posparto. Del oficio de su madre, el filósofo griego obtiene la idea de que el conocimiento y la sabiduría, metafóricamente, son embriones o bebés dentro de cada uno, y el proceso mediante el cual se hace nacer ese hijo, la sabiduría, es el método socrático. Sócrates creía en la anamnesis, o reminiscencia, la teoría filosófica que sostiene que aprender es en realidad recordar conocimientos que el alma poseía antes de encarnarse, pero olvidó al nacer. Sócrates usa la mayéutica para ayudar a parir este saber interior, demostrando que el conocimiento verdadero no se transmite, sino que se evoca. Se le hace recordar al interlocutor lo que ya sabe, a través de preguntas y respuestas. Ahora, antes de intentar dar una fórmula sobre cómo debatir socráticamente, es importante hablar de ciertos principios, porque el método socrático no es solamente una manera de conversar y de argumentar, sino, y esto es importante, una manera de vivir el conocimiento, una manera de vivir con actitud ética ante el saber y la ignorancia propia. El método socrático no sirve para demostrarle a los demás que tú tienes razón y que ellos tengan que arrodillarse ante ti como un maestro o un gran sabio, sino todo lo contrario. Eres tú, antes que todo, el que acepta su propia ignorancia ante las cosas que reconoces no saber. Y ese paso de reconocer que no se sabe es el primer gran paso para encarnar la verdadera actitud socrática. Para ir a la batalla en contra de la ignorancia tenemos reglas de enfrentamiento, parafraseadas y resumidas por mí del libro de Farnsworth. Así que toma un cuaderno y un lápiz para anotar cuáles son. Esto es importante. 1. La mesa abierta. Todo está abierto a examen. Ningún punto de vista es inmune a ser puesto en duda. La interrogación debe ser siempre bienvenida. 2. El propósito de interrogar. El propósito de interrogar es llegar a la verdad o acercarse a ella. El propósito no es hacer que los interlocutores de la interrogación se sientan bien o ganar una discusión. 3. El desafío es deseado. Preguntar es natural y es una respuesta bienvenida para cualquier postura que uno decida tener. Los intentos de refutación son como actos de un amigo y se ofrecen y reciben con ese espíritu, incluso si se está desafiando a una postura firmemente arraigada en nosotros o en los demás. 4. La prioridad de la razón. Los argumentos son puestos a prueba de forma impersonal. Se ve la calidad de la evidencia o el razonamiento que los apoya y no quien los emite. 5. Razonamiento eléctrico. Cuando sea posible, se debe interrogar, encontrando puntos en común desde los cuales comenzar. Entonces, cada lado hace el favor de intentar ayudar al otro al ver las inconsistencias entre los puntos en común y lo que está bajo discusión. 6. Autoescepticismo. Se debe desconfiar de la propia militancia, eso es,
No se debe dejar que nuestras predilecciones y gustos por un determinado grupo de ideas y creencias sean un obstáculo para debatir, haciéndonos pensar que todo aquel que no está de acuerdo con ellas es un enemigo. 7. Escepticismo grupal. La opinión popular y el consenso fácil son de desconfiar. De lo que hay que confiar es la incomodidad, cosa difícil de encontrar en una habitación llena de personas que piensan lo mismo. Todo grupo necesita un tábano. 8. Modales. La interrogación debe ser rigurosa, feroz, incluso implacable, pero siempre cortés. El sarcasmo y otros tipos de ironía pueden ser dirigidos a uno mismo o reservados para quienes creen tener todas las respuestas. A nadie se le hace callar ni con burla ni a gritos. La discusión debe seguir un principio de caridad y ser siempre educada y hecha con donaire. 9. Candor. Todos, incluyéndonos a nosotros mismos y nuestros interlocutores, debemos decir lo que verdaderamente pensamos, y no debemos ser castigados por eso. Se admira a quien, teniendo que pagar un costo en reputación o en tranquilidad, pone en la palestra otra perspectiva que probablemente comparten otros que no están dispuestos a hablar de aquello. 10. Ofensa. Todos tienen que hacer afirmaciones de manera que no incurran en ofensas personales para sus interlocutores. Todos a la vez deben recibir las afirmaciones de manera que no se sientan ofendidos o aludidos personalmente por ellas. Sentirse ofendido es una seria amenaza para el proceso socrático. 11 y último, humildad. Las conclusiones son temporales. Pueden parecer muy probables, pero siempre debe haber espacio para la duda y la conciencia de la propia ignorancia. El resultado de esto es una actitud de humildad permanente sobre lo que sabes y quizás no sabes. Ahora que tenemos las directrices para debatir, veamos qué elementos utiliza el método socrático en la práctica. Aunque se pueden mencionar muchas técnicas en la discusión socrática, vamos a enfocarnos en una: el elenco. El elenco, del griego elenkos, de argumento, prueba, interrogación, consiste en proponer premisas con las cuales el interlocutor esté de acuerdo y así demostrar una inconsistencia entre las mismas eventualmente. Ejemplo: persona A pregunta: ¿qué es la valentía? Y responde persona B: la valentía es la ausencia de miedo. A: ¿acaso los soldados que sienten miedo pero aún así se quedan peleando carecen de valentía? B: no, deben ser valientes. A: ¿entonces la valentía puede ser realmente la ausencia de miedo? B: supongo que no. A: ¿cómo podríamos revisar la definición para que se ajuste a ese caso? Observa lo que sucede. La persona que pregunta nunca da una definición, solo hace preguntas que utilizan la propia respuesta del interlocutor para revelar una contradicción en sus premisas, que se ve así. Premisa 1. La valentía es ausencia de miedo. Premisa 2. Los soldados sienten miedo. Premisa 3. Los soldados que se quedan peleando son valientes. Conclusión. Bueno, contradicción de la primera premisa. Todo parte con una pregunta, con inquirir a nuestro interlocutor sobre lo que sabe o cree que sabe. De la pregunta de la persona A, la persona B da una premisa en su respuesta. Entonces, nosotros, como buenos tábanos de Atenas, tenemos que hacer que la persona se contradiga, aceptando premisas que sean contradictorias entre sí. Ojo que no necesariamente tiene que ser siempre la primera premisa, puede ser la segunda, la tercera, etc. Lo importante es mantener el respeto y el candor, hacer la pregunta que más fácilmente lleve a nuestro interlocutor a contradecirse al responderla. Ejemplos de preguntas que se pueden hacer a nuestro adversario sin necesariamente incluir una premisa en ellas. ¿Qué significa X? Siendo X una palabra o concepto en su afirmación. Por ejemplo, ¿qué es valentía? Otra pregunta puede ser ¿por qué? Simplemente preguntar por qué. Así podemos tener más claridad sobre la postura de nuestro contrincante socrático. Por ejemplo, ¿por qué sería ausencia de miedo? ¿Cómo puedo saber si lo que dices es verdad? Puede ser otra. O hay una manera de comprobarlo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y dime qué te pareció en los comentarios. Si no, hazme una pregunta socrática. Y si quieres saber con un poco más de detalle quién fue Sócrates, te invito a ver mi video sobre él. Te espero allí.